información y el análisis de los acontecimientos que día a día conforman la historia y nos ubican en el reloj de Dios conforme a la palabra profética más segura. Esto es Relevancia 7 con el pastor Pedro Remigio Olivares. Sean todos bienvenidos. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. España deja atrás el estado de emergencia. Los aeropuertos recibieron este domingo a los primeros visitantes del espacio europeo Schengen. Brasil supera las 50.000 muertes por coronavirus. Varias ciudades han tenido que frenar la reapertura iniciada en junio pese a tener más de 1 millón de personas contagiadas. Ya son más de 1.300 los casos de COVID registrados en una planta cárnica de Alemania. El factor de reproducción del coronavirus se dispara en el país. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Es una alegría poder saludarles y darles la bienvenida a esta edición especial de su programa Relevancia 7. Le damos una cordial, muy cordial bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos televidentes desde Alaska hasta Panamá. Por supuesto, también saludamos a nuestros amigos y hermanos en las redes sociales. A través de la plataforma de Facebook Live les damos una muy cordial bienvenida. Deseamos que este programa sea de bendición para nuestra vida y por supuesto tenemos muy en cuenta las necesidades y las preocupaciones que están en algunas familias. Esta tarde, de manera muy especial, queremos llevar en oración a nuestra hermana Yolanda Calvillo, a la familia Calvillo, que están pasando desde hace varios meses por una tribulación en cuanto a enfermedad. Nuestra hermanita cayó enferma y ha estado hospitalizada, pues ya se están prácticamente cumpliendo unos 4 meses. Es muy difícil para la familia sobrellevar toda esta situación. Hay tristeza en el corazón de nuestro hermano Miguel, por supuesto, porque él ama a su esposa, sus hijos, sus hijas de nuestra hermana también tienen ese dolor profundo en el corazón ante toda esta situación. Hoy queremos pedir nuevamente a nuestro Padre Celestial de su amor y de su misericordia en esta situación tan complicada. Vaya también un abrazo muy fuerte a la familia Cedillos, a todos nuestros hermanos y amigos. Ayer pudimos estar en los funerales de nuestro hermano que en vida
llevó el nombre de Bernabé. Y bueno, pues pudimos llevar un mensaje de aliento, una palabra de esperanza. Pero allí seguramente hoy ellos están necesitando ese abrazo que viene del cielo, de parte de nuestro Padre Celestial. Para todos ustedes, queridos amigos, para todos nuestros hermanos en los diferentes países, en los diferentes lugares donde hoy tienen acceso a este programa, aquellos que nos están viendo en los diferentes medios, ya sea por nuestro canal en el satélite Galaxy 19, a nuestros amigos y hermanos que nos ven a través de cable, Spectrum, Verizon también, ¿verdad? Les enviamos un saludo muy cordial y muy especial. Sean bienvenidos, queridos amigos, queridos hermanos televidentes. Muchísimas gracias por todo ese gran apoyo, por sus oraciones, por su ánimo. Desde aquí mandamos un saludo muy cordial también a la familia Alanes, a nuestro hermano Eduardo Alanes, y una palabra de gratitud, ¿verdad?, por su colaboración, por su apoyo, por todo lo que amablemente, ¿verdad?, él hace para que este ministerio del Evangelio Eterno y también este programa de Relevancia 7 pueda continuar adelante. Hermano Alanes, muchísimas gracias por todo. Que Dios no los bendiga y que le multiplique grandemente todas las bendiciones, lo prospere en todo sentido. Así pues, queridos amigos, en este momento iniciamos nuestro programa invocando la dulce presencia de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar, vamos a suplicar que nuestro Dios nos acompañe en este programa. ¿Les parece bien? Oremos. Querido Padre, con profunda humildad, Señor, nuestros corazones se arrodillan reverentemente delante de ti. Nuestra mente, Señor, se eleva a ti, que eres el único Dios verdadero y el único de recibir toda honra, toda gloria, todo poder por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, Señor, estamos aquí para implorar tu presencia, para pedirte, Señor, que tú nos acompañes, que la paz del cielo inunde nuestros corazones, que tome, Señor, nuestra mente, que tome, Señor, nuestro corazón, que nada ni nadie, Señor, perturbe nuestra relación y nuestra comunión contigo. De manera muy especial, Señor, hoy imploro tu dulce presencia en el hogar de nuestro hermano Miguel Calvillo. Señor, tú seguramente eres quien le ha dado fortaleza. Sin embargo, ya son meses, Señor, de llevar esta carga tan profunda. Se encuentra triste, se encuentra fatigado, se encuentra, Señor, adolorido al ver a su esposita, nuestra hermana Yolanda, sufrir de la manera en que ella ha enfrentado esta enfermedad. Queremos pedirte, oh Padre eterno, que tengas misericordia de nosotros, que puedas ayudar a esta hermosa familia, que los tomes en tus brazos. Los entregamos, Señor, en tus manos poderosas, pidiéndote que tú puedas obrar de una manera muy especial. A cada persona, Señor, que nos ha encomendado alguna necesidad o preocupación, queremos decirte, Señor, por favor, toma esas peticiones, toma esas necesidades. Padre amado, por favor, responde de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Quédate con nosotros, acompáñanos, bendícenos, Señor, en el nombre y en los méritos santos de nuestro Señor Jesucristo. Lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Al abrigo de Dios.
Jehová será, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo en Él encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será. Dios dará con sus ángeles protección, y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, consagrado a su voluntad, puesto en alto, saciado en su plenitud, de Jehová gozará la salud. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en obscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y ahora nota el versículo 7.
Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Debemos dejar claro que en este mundo de dolor y de sufrimiento, también los hijos de Dios están sufriendo. El Salmo 91 específicamente alude al momento cuando las plagas dadas en Apocalipsis capítulo 15, descritas en Apocalipsis 16, habrán de ser derramadas sin mezcla de misericordia sobre todos aquellos que cerraron su corazón al Todopoderoso. Hoy, en este tiempo de gracia, todavía hay sufrimiento en el cual los hijos de Dios también lloran, también lloramos, también sufrimos. Estamos en este mundo donde todavía derramamos lágrimas y tristezas. Sin embargo, nos cobijamos bajo la sombra del Omnipotente. Ni un solo de nuestros cabellos caerá a tierra, a menos que el Señor lo permita. Confiemos en su gran amor. Depositemos nuestra vida en Él y tengamos la certeza de que Dios está a nuestro lado. Queridos amigos, indudablemente hemos llegado a un momento difícil en la historia de la humanidad. Podemos ver en las imágenes de la nota que a continuación voy a presentarles precisamente lo que está sucediendo en China. Estamos muy cerca del ocaso de este planeta. Día a día vemos cómo agoniza y de una manera muy rápida. El espíritu de profecía dice en el libro de los eventos de los últimos días que los últimos acontecimientos serán rápidos. Queridos amigos, hoy precisamente a nivel mundial llama la atención una serie de acontecimientos en China. Los últimos años, el gobierno chino se ha encargado de perseguir a los cristianos, de destruir iglesias, y debemos de denunciarlo. Pero hoy algo, aunque los científicos de China no lo reconocen, algo inusual está ocurriendo. Así, de esta manera, NTD nos cuenta la manera en que algunos acontecimientos fuera de lo normal, extraordinarios, están sucediendo en el país oriental. Esta es la historia. Un extraño fenómeno está ocurriendo en toda China. Peces saltan afuera del agua. Muchos creen que este extraño comportamiento es una señal de advertencia ante posibles desastres naturales. En lagunas y en ríos de toda China se vieron cardúmenes de peces saltando directamente fuera del agua uno tras otro. Pero en lugar de saltar por excitación o alegría, algunas personas dicen que los peces parecen asustados. Esta extraña situación fue registrada recientemente en 4 provincias, desde el suroeste hasta el extremo noreste. En un lago de la provincia nororiental de Jilin se vieron peces saltando fuera del agua y a varios metros de altura. Una escena similar ocurrió en la provincia costera oriental de Zhenjiang, también en un lago y un río, en la provincia de Yunnan. Los lugareños dicen que es un evento muy raro. El comportamiento normal de los peces provocó especulaciones. Algunos los consideran una posible señal de próximos terremotos. Sin embargo, funcionarios de Yunnan rechazaron la idea, diciendo que el fenómeno es producto del desove de los peces, entre otros factores. Pero poco después, un sismo de magnitud 4,7 sacudió Vietnam a principios de esta semana. Varias áreas de la provincia de Yunnan también sintieron el temblor. Actualmente no hay informes de sismos en otras provincias, pero algunos chinos dicen que creen que los peces saltarines pueden estar sintiendo la llegada de otros.
Fotos muestran a Beijing vacía, como una ciudad fantasma. La capital de China se encuentra bajo medidas de guerra. Más de 20 millones de personas están afectadas. Semanas de intensas lluvias golpearon el 70% de China y están trayendo algo más que inundaciones. Muchos se enfrentan a deslizamientos de tierra. Incluso un puente fue arrastrado por la corriente. Y el presidente Trump promulgó una nueva ley. Permitirá sancionar a funcionarios chinos que están involucrados con campos de trabajo forzado del régimen comunista, poblados de musulmanes uigures y otros grupos minoritarios. China no está feliz al respecto. Queridos amigos y hermanos, estamos viviendo indudablemente el cumplimiento de la palabra de Dios que ha hablado vez tras vez al ser humano. Todavía estos son advertencias que hablan al corazón. Sin embargo, mucho nos parecemos a la generación antediluviana. La generación antediluviana, a medida que transcurría el tiempo sin ningún cambio visible en la naturaleza, los hombres cuyo corazón a veces había temblado de temor, comenzaron a tranquilizarse. Razonaron como muchos lo hacen hoy, que la naturaleza está por encima del Dios de la naturaleza y que sus leyes están tan firmemente establecidas que el mismo Dios no podría cambiarlas, alegando que si el mensaje de Noé fuera correcto, la naturaleza tendría que cambiar su curso. Hicieron que ese mensaje apareciera ante el mundo como un error, como un gran engaño. Demostraron su desdén por la amonestación de Dios, haciendo exactamente las mismas cosas que habían hecho antes de recibir la advertencia. Continuaron sus fiestas y glotonerías. Siguieron comiendo y bebiendo, plantando, edificando, haciendo planes con referencia a beneficios que esperaban obtener en el futuro. Y se hundieron más profundamente en la impiedad y el obstinado menosprecio de los requerimientos de Dios para mostrar que no temían al Ser infinito. Afirmaban que si fuera cierto lo que Noé había dicho, los hombres de fama, los sabios, los prudentes y los grandes lo habrían comprendido. Lamentablemente, confiaron más en lo que, como han dicho los hombres de ciencia en China, no pasa nada, simplemente están desovando los peces. Pero los animalitos son mucho más sensibles que nosotros. Ante posibles terremotos, los animales inclusive no me lo contaron. Yo he visto cómo las vacas, los caballos, se comportan de una manera sumamente diferente a su comportamiento habitual. Por lo tanto, no me extraña, queridos amigos, que los peces, de alguna manera, Dios esté permitiendo que sean sensibles y puedan mostrarle a los habitantes de China y del mundo que algo está por suceder. Dese cuenta de lo que está por pasar. Dese cuenta de lo que está pasando. Este es el tiempo. Si el mundo antediluviano hubiese creído a Dios a través de su siervo Noé, Dios, escuche bien, dice el libro Historia de los Patriarcas y Profetas, Dios hubiese desistido, así como desistió de destruir Nínive años más tarde. Pero los antediluvianos no entendieron. Dice la palabra de Dios por boca del Señor Jesucristo, y no entendieron, hablando del diluvio, hasta que se los llevó a todos. Dios permita, querido amigo, tú que estás viendo este programa, este es un llamado directo al corazón. Este no es un noticiero. Esto es confrontar la realidad de lo que está pasando con la realidad de la palabra viva, la palabra profética más segura. No solo en Asia, en China, Vietnam, están sucediendo cosas extrañas. Quiero presentarte también lo que está sucediendo en el continente africano. Vamos
a ver esta nota que es sumamente alentadora para los... Con el agua por encima del tobillo, los somalíes se llevan sus... Una nota que sin lugar a duda nos hace pensar, nos hace reflexionar en que todo se está dando, pero el ser humano lo está tomando como si nada estuviese pasando en el mundo de hoy. La nota es de France 24 y la presentamos con el propósito de que podamos ver la realidad de lo que sucede en el mundo. Adelante con la nota, jóvenes. Con el agua por encima del tobillo, los somalíes se llevan sus pertenencias a otro lugar, porque en sus pueblos inundados no hay presente que valga la pena. Las inundaciones sumergieron los mercados y las empresas de las personas, reduciendo así las actividades comerciales y dejando a muchas personas sin ninguna fuente de ingresos. Ya en terreno seco, cientos de desplazados internos se establecen en comunidades donde las organizaciones internacionales los ayudan con bultos de alimento y agua potable. Fui desplazada de mi pueblo por las inundaciones y ahora me instalé aquí. Estamos agradecidos con las agencias humanitarias por proporcionarnos agua y otras necesidades básicas. Pero la comida escasea, sobre todo porque recientemente a Somalia llegó una nube de langostas del desierto. Insectos voladores que en su fase gregaria arrasan cultivos agrícolas. Los agricultores se quedaron perplejos de cómo se desaparece la comida. En esta oportunidad, la plaga de langostas es la peor en 25 años. Entre tanto, en los pueblos y ciudades de Somalia, el COVID-19 avanza progresivamente desde su primer caso registrado en marzo de este año. Lo que vemos en Somalia es que los casos permanecen sin diagnosticar, sin ser detectados. Los lugares de autoaislamiento y las medidas de cuarentena no funcionan tan eficientemente como habría de esperarse. Y luego lo que está sucediendo es que la cadena de transmisión se incrementa. Somalia es un país que en los últimos años ha conquistado logros en la política y en seguridad, tras ser uno de los países más peligrosos para vivir en el mundo. Pero las inundaciones, la plaga de langostas y el COVID-19 amenazan con resquebrajar los escalones subidos recientemente por los somalíes. En Saná, la capital de Yemen, la gente hace enormes filas para recibir alimentos. Hay filas que avanzan rápido y otras no tanto. Las mejores filas son para recibir aceite de cocina y bultos de harina, pero estas ayudas tienen los días contados si no se logra aumentar el monto de las donaciones internacionales o al menos cumplir con las ya prometidas. El monto total de las promesas de 1.350 millones de dólares ya no es suficiente. Esto podría conducir al retiro de algunas organizaciones y el cierre de otras, y la propagación del hambre que causa un desastre humanitario después de 5 años de guerra. La pobreza en Saná es evidente. Es el reflejo de las 24 millones de personas que pintan el cuadro de desnutrición del país. Ante los llamados de ayuda a la comunidad internacional, poderosos donantes prometieron a principios de junio la cifra de 1.350 millones de dólares para Yemen. Las promesas son muy importantes para el pueblo yemení por lo que estamos pasando en este momento. Y esperamos que los países que se comprometieron cumplan con las promesas que le hicieron a Yemen. Porque somos personas que estamos pasando por hambre y miedos extremos debido al coronavirus. Pero la urgencia por el dinero apremia. Hasta el momento solo han desembolsado la mitad de las donaciones. Si el resto de los fondos no se transfieren a tiempo, programas de ayuda como el de UNICEF tendrán que cerrar sus puertas y abandonar el país. Un total de 4 millones de personas, casi la mitad de ellos niños, dependen directamente de UNICEF. Se encuentran entre los yemeníes más vulnerables a conflictos, cólera y desplazamientos internos. A menos que UNICEF reciba 30 millones de dólares a fines de junio, los servicios de agua, saneamiento e higiene comenzarán a cerrar para estos 4 millones de personas en julio.
Para los yemeníes, el tiempo para recibir las ayudas avanza a contrarreloj, pero muchos de los donantes internacionales han congelado sus aportes en las zonas controladas por los Hutus, el grupo rebelde que se tomó la ciudad de Saná en 2014 y que libra una guerra incesante contra la coalición que lidera Arabia Saudita. Yemen está atravesando por circunstancias muy difíciles que el mundo nunca ha visto y necesita la velocidad y el compromiso de los países comprometidos. Esperamos que esto alivie el sufrimiento de yemeníes, ya que están pasando por un momento muy difícil. Las donaciones para Yemen logradas en 2019 fueron de 2.600 millones de dólares, muy por encima de las logradas en 2020. Reino Unido y Alemania, dos de los principales donantes, llamaron a las partes en conflicto a terminar inmediatamente esta guerra que ha matado a más de 100.000 personas, en su mayoría civiles. Hablando de esa generación antediluviana, porque el Señor Jesucristo dijo que como los días de Noé, así serían los días que precedieran a la venida del Hijo del Hombre. Es decir, estamos en el momento equiparable al que vivió esa generación. Sabes, con mucha pena debo decirte que su obstinada rebeldía, esa obstinación de esa generación, no se doblegó ante el Todopoderoso. Con su obstinada resistencia a los reproches de la conciencia y a las advertencias del profeta de Dios, aquella generación llenó la copa de su iniquidad y maduró para la destrucción. Su tiempo de gracia estaba a punto de concluir. Noé había seguido fielmente las instrucciones que había recibido de Dios. El arca se terminó en todos sus aspectos como Dios lo había mandado, y fue provista de alimentos para los hombres y para las bestias. Entonces el siervo de Dios dirigió su última y solemne súplica a la gente. Con anhelo indecible les rogó que buscaran refugio mientras era posible encontrarlo. Nuevamente rechazaron sus palabras, alzaron sus voces en son de burla y de mofa. De repente reinó el silencio entre aquella multitud escarnecedora. Animales de toda especie, desde los más feroces hasta los más mansos, se veían venir de las montañas y los bosques y dirigirse tranquilamente hacia el arca. Se oyó un ruido como de un fuerte viento, y he aquí los pájaros que venían de todas las direcciones en tal cantidad que obscurecieron los cielos y entraban en el arca en perfecto orden. Los animales obedecían las palabras de Dios, mientras que los hombres las desobedecían. Dirigidos por santos ángeles de dos en dos, entraron con Noé en el arca, y de los animales limpios de 7 en 7. Lamentablemente, ni siquiera aquello tan visible, tan notable, innegable, indiscutible, los convenció de nada. Aquella generación dijo que todo era resultado de una hipnotización de parte de Noé. Lo compararon a un mesmerista, a un brujo, y no entendieron. Esa es la condición. El mundo está buscando una vacuna para detener la pandemia. Y ante los avances que se están dando en el mundo, cualquier avance que se da y que se relaciona con lo que está pasando, pues se celebra y se festeja, y por supuesto que nos alegramos. Pero todavía, en este momento, no hay nada. Y aún si viniese una aparente solución, ¿eso pararía el reloj profético de Dios? Me parece que no. La sierva del Señor dice que los eventos de los últimos días, además de ser rápidos, serán como una seguidilla, es decir, vendrán de continuo. Argentina desarrolla un suero terapéutico para tratar a pacientes de COVID, y esto le da cierta esperanza a la humanidad. Veamos esta nota que de alguna forma está relacionada con esta pandemia,
con la esperanza de que pueda salir adelante la humanidad. La pregunta es, ¿esto será posible? Veamos la nota. Investigadores argentinos desarrollaron un suero terapéutico que en pruebas in vitro mostró la capacidad de neutralizar el nuevo coronavirus. El potencial medicamento entrará ahora en la fase de ensayos clínicos en 250 pacientes en 15 hospitales y clínicas privadas. Calculan que el proceso les llevará unos 2 meses. La vacuna siempre es algo a largo plazo y muy deseable, mientras tanto esto podría frenar la enfermedad como tal, o sea, si se lo damos a gente con diagnóstico de COVID positivo, apenas se conoce el diagnóstico en etapas muy tempranas, lo que hace es bloquear el ingreso del virus a las células, por lo tanto no se desarrolla la enfermedad. El medicamento es similar a los que se usan para tratar el envenenamiento por picaduras de serpientes y alacranes, intoxicaciones por toxina tetánica, exposición al virus de la rabia e infecciones como la influenza aviar. Para obtener el suero se inyecta una proteína del nuevo coronavirus en caballos, quienes producen una gran cantidad de anticuerpos capaces de neutralizar el SARS-CoV-2. La técnica es inofensiva para los equinos. Según los científicos, permite una respuesta similar a la del plasma de pacientes que han tenido la enfermedad, pero tiene la ventaja de que puede producirse en gran escala y en poco tiempo para responder a la pandemia. Nuestro suero tiene una potencia neutralizante de 20 a 100 veces mayor que el promedio de los plasmas de convalecientes. Se trata del primer potencial medicamento para tratar a pacientes con COVID-19 desarrollado en Argentina, fruto de un trabajo conjunto del sector público y el privado. La pandemia continúa acelerándose. Pasaron 3 meses antes de que se reportara el primer millón de casos, y el último millón de casos fue reportado en solo 8 días. Pero sabemos que la pandemia es mucho más que una crisis sanitaria. Es una crisis económica, social y en muchos países política. Sus efectos se sentirán durante décadas. Its effects will be felt for decades to come. Date cuenta, querido amigo, de la realidad. Esta es la realidad. Mientras se busca una vacuna, una solución, un paliativo, la realidad supera a la ficción. Estamos viviendo un momento complicado, difícil. Brasil, por ejemplo, en este momento reporta ya más de 50.000 muertos. Brasil es uno de los países afectados. Alemania, los últimos días, la industria de los cárnicos ha representado un problema. Hasta este día hay por lo menos 1.300 personas infectadas en las empresas de carne, los mataderos, en los frigoríficos de carne, y esta es una terrible realidad. Nosotros podemos mirar las imágenes, ahí vamos a pedir a los muchachos que coloquen precisamente las imágenes de lo que tiene que ver con Alemania, ¿verdad? Esa industria de la carne bajo sospecha. Parece ser que no se siguieron los cuidados, los protocolos en un país que pues siempre, ¿verdad?, ha sido de los países de primer mundo, y ahora están ante esta realidad, un problema de nuevos casos, 1.300 nuevos casos solo en esa área. El ministro ha dicho que es muy probable que tengan que cerrar no solamente esa empresa de cárnicos, sino una gran cantidad de empresas. Es una situación tan difícil, tan complicada, la que este mundo había vivido, que, como escuchamos en algún momento, es algo que no había sucedido. Hablamos de Brasil también, las escenas de Brasil que ya superan los 50.000 muertos por el coronavirus, pues son escenas, la verdad, tristes y dolorosas, porque este mundo está de alguna manera
sumido en un dolor, en una tristeza, en una depresión. Y Florida, quiero decirles que Florida no es la excepción. Florida está llegando ya a los 100.000 casos y con poca o nula respuesta de las autoridades. En este momento, pues muchos piensan que en los Estados Unidos ya se respira un aire de libertad, un aire de tranquilidad, como que todo ha pasado. Queridos amigos, la realidad es que no es así. El coronavirus, como siempre lo hemos dicho, es un problema serio, es una pandemia seria. Al mismo tiempo, hay esperanza, nos hemos refugiado en el amor de nuestro Dios y en las direcciones que Él ha dado, pidiéndole al Señor que Él fortalezca nuestro sistema inmunológico, que nos pueda librar de toda esta situación tan difícil y tan complicada, y pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría para poder andar en sus caminos y obedecer sus leyes de salud. No es sencillo, todos en algún momento podemos tener un descuido, y es aquí la importancia de mantenernos alerta. En Portugal, en Lisboa, precisamente también hay nuevas restricciones a causa del repunte de los casos. En la situación del mundo en este momento, la situación es complicada, incluyendo por supuesto a el continente más afectado, que es América, y concretamente la región más afectada en este mundo, que más se está golpeando esta pandemia, es Latinoamérica. Y dentro de Latinoamérica, pues por supuesto está Brasil en primer lugar y luego México. Son los que precisamente están repuntando con más problemas. Decenas, centenas, luego miles de muertos. Y solo en un día, tristemente, México reporta que se han superado los 1.000 fallecimientos a causa de esta pandemia. Vamos a ir a esta nota precisamente. México vuelve a superar por ya los 1.000 muertos en un solo día. Vamos a esta nota. México vuelve a superar los 1.000 muertos por COVID-19 en un solo día. Este domingo se registraron 1.044 decesos. El jefe de epidemiología de la Secretaría de Salud daba los últimos datos. La cifra total de fallecidos es de 21.825. De los más de 180.000 casos confirmados, algo más de 24.000 están activos. Tras Brasil, México es el segundo país más afectado por la pandemia en Latinoamérica. A nivel mundial, México sube al 14º lugar con más positivos y se afianza en el 7º lugar con más muertes. Las autoridades de Ciudad de México han tenido que dar marcha atrás en sus planes de relajación del confinamiento. Este lunes tenían previsto reabrir mercados, tiendas, bares y restaurantes. Finalmente permanecerán cerrados al menos una semana más. Así, la capital permanece en rojo en el llamado Semáforo Federal de Actividades Económicas, en el que permanecen 15 estados mexicanos. Los otros 17 están en naranja, donde ya se puede ir a los gimnasios con un 50% de aforo y cita previa, y a cines, teatros, museos, centros comerciales y lugares de culto con una cuarta parte de su ocupación habitual. Es el segundo país latinoamericano más castigado por el nuevo coronavirus. Pero la pandemia también ha golpeado duramente la economía de las familias, dando nuevos rostros a la pobreza. Un ejemplo son los comedores solidarios que solían regalar cenas a indigentes y ahora han empezado a recibir desempleados. Ahorita con la contingencia se está aumentando la población porque ya hay demasiada gente que está sin trabajo y está buscando alimento que se lleve a su casa o a su familiar diariamente, gratuitamente. El gobierno también ha dispuesto la iniciativa Comemóvil cerca de los hospitales que atienden la epidemia. Hay mucha responsabilidad porque hay que dar a alimentar a mucha gente y sigue aumentando. El presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador estima que por la crisis se perderán este año 1 millón de empleos formales, pero promete crear 2 millones y ofrece una cantidad igual de microcréditos.
Solo en abril, 12,5 millones de personas se rindieron en la búsqueda de empleo según el Instituto de Estadística. De ellas, 10,4 millones estaban en la informalidad. La verdad es que el comedor nos ha ayudado muchísimo. Se redució mucho los gastos que pues no podíamos cumplir en este momento. Familias completas que antes tenían ingresos fijos viajan hasta 1 hora para acercarse a estos comedores. Algunas personas admiten con pena que nunca se habían visto en la necesidad de pedir comida gratuita. Gracias a este comedor hemos subsistido. La CEPAL calcula que la pobreza extrema en México podría aumentar de 11,1% a 15,9% este año. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social prevé que el número de pobres por la emergencia podría aumentar hasta en 10 millones. Esto se traduce en que la mitad de los 127 millones de mexicanos podría quedar en tal condición o volver a ella. Con una economía que podría contraerse hasta 8,8% este año, según el Banco de México, la perspectiva es sombría. Indudablemente, la cantidad de rebrotes mantiene en alerta a los gobiernos de todo el mundo, porque los países que ya pasaron por esta experiencia se pensaba que ya habían superado esta emergencia. Sin embargo, China, que fue el primer país donde se detecta el coronavirus, el COVID-19, pues vimos cómo de pronto comenzó a repuntar un nuevo brote, situación de alarma, barrios otra vez cerrados, negocios cerrados, esta vez en la capital de China, ¿verdad?, en Pekín, una situación verdaderamente de angustia, de dolor, de sufrimiento, que nos hace pensar en lo que la palabra de Dios nos indica, las condiciones que iban a reinar, que iban a tener una fuerza en los últimos días, una situación precisamente de angustia, desfalleciendo los hombres a causa de todas estas situaciones, lo que la palabra de Dios nos dice en San Lucas capítulo 21. Y bueno, en medio de todo esto nos hemos preguntado, ¿y si a una persona le da, queda inmune? Se piensa que quedó ya libre. Al principio nos hicieron saber los médicos que la persona que le golpeaba el coronavirus quedaba inmune, que quedaba resistente ya al virus. Sin embargo, algunos estudios científicos dicen que la inmunidad apenas dura 2 semanas. Es decir, esto nos coloca en un sentido de alerta muy fuerte, porque quiere decir que las personas que ya han pasado por esa experiencia no del todo quedan libres, ni es garantía el que ellos puedan permanecer inmunes. Veamos esta nota que tenemos para ustedes. Algunos estudios de científicos chinos y estadounidenses aseguran que los anticuerpos que desarrolla el cuerpo humano contra el coronavirus pueden durar solo 2 o 3 meses. Esto indicaría que la inmunidad contra el patógeno podría no tener efecto a largo plazo. Según un estudio de la Universidad de Medicina de Chongqing, el nivel de anticuerpos de la gran mayoría de un grupo analizado de contagiados disminuyó significativamente 2 o 3 meses después de la infección. El análisis concluye que las infecciones asintomáticas muestran niveles de anticuerpos más bajos que los casos confirmados, aunque son similares en ambos grupos. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud publicó un informe científico el pasado 24 de abril en el que aseguraba que no hay ninguna evidencia que pueda probar que los anticuerpos producidos tras la infección por coronavirus puedan proteger al cuerpo de una segunda infección. Otro estudio de científicos chinos y estadounidenses analizó a 23.000 trabajadores sanitarios de los hospitales de Wuhan, el epicentro de la pandemia, directamente expuestos a pacientes. Los expertos estimaban que al menos un cuarto de los mismos estaban infectados de coronavirus, pero solo un 4% de los 23.000 había desarrollado anticuerpos tras los análisis realizados. No es la única situación que prevalece en el mundo, pero sin lugar a duda ha marcado de alguna forma estos meses. Son meses de angustia, son meses difíciles, han sido meses de tristeza, en muchos momentos sombríos,
de dolor, de sufrimiento, y no podemos esconder ni cerrar nuestros ojos a la realidad. Sin embargo, yo quisiera que usted sepa que a pesar de todo, hay esperanza. Todavía creo firmemente que Dios en su infinito amor está con nosotros. Todavía nos atrevemos con certeza a decir, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Creo plenamente que el Padre amante no abandonará a su pueblo. Sus promesas son fieles y verdaderas y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Permítame compartir con ustedes algunas imágenes que realmente nos dejan preocupados. Esto sucedió en la ciudad de Stuttgart, esto es en Alemania, algo muy parecido a lo que vimos aquí en el área de Los Ángeles, en los Estados Unidos, en más de 40 ciudades. Ahora es precisamente en Alemania, donde de la nada prácticamente un grupo de personas esta vez agredieron a la policía y por supuesto se tornó en una situación sumamente triste, complicada, escenas totalmente violentas, al punto que el gobierno alemán está pidiendo respeto. Uno de los policías fue tan golpeado que prácticamente no se volverá a recuperar. Ya ha sido dado de baja de la policía por la situación tan grave en la que lo dejaron. Una violencia inusual, un despertar de esa furia de los más bajos instintos del ser humano y sus más terribles pasiones. Es el dolor, es el sufrimiento de las personas que se ven envueltas en todo esto, es ese afán destructor y por supuesto con plena certeza, con plena seguridad, me atrevo a decir, detrás de todos estos eventos destructores, anárquicos, de rebeldía, sin lugar a duda que Dios pronto tiene un tiempo, un momento para poner un alto para siempre a Satanás y a todos los que aman la violencia. Es el mundo antediluviano de la actualidad. Pero hoy quiero compartir precisamente con ustedes, antes de irme, mejor dicho, ¿verdad?, al despedirme y después dejarles con esta nota, una nota positiva. En medio de todo esto hay mujeres sencillas que han desarrollado su creatividad, porque saben una cosa, hay un clamor grande que la mujer de hoy en este momento pide ayuda. Se han tenido que crear grupos de ayuda en WhatsApp para, en caso de las mujeres que están confinadas en esta cuarentena y que están siendo maltratadas, que están encerradas con su maltratador, tristemente la mayoría de ellas esposo o pareja. En medio de todo esto, hay un grupo de mujeres indígenas de Bolivia que a mí me dejan impresionado su trabajo, y con esta imagen, con esto, yo quiero dejarles a ustedes con la seguridad de que todavía hay cosas lindas en este mundo. Y sin lugar a duda, con todo respeto, la mujer es creación de nuestro Dios. Ojalá que las amemos y las respetemos, a quienes tenemos una esposa, a quienes tenemos una hermana, a quien tenemos una madre. Creo que es el momento de conservar. De paso, vaya mi abrazo a mi madrecita, que hoy Dios le concede un año más de vida. A todas las mujeres, a todos ustedes, les decimos: Cristo viene pronto. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Que Dios te bendiga, y te dejo con estas imágenes edificantes y de esperanza.
Filomena Mamaní es una mujer indígena de la cultura Moyo en la provincia de Muñecas, departamento La Paz. Cuenta que la obligación de usar mascarillas para evitar el contagio de coronavirus en Bolivia se convirtió en una oportunidad para las bordadoras de su comunidad. En esta cuarentena también hemos sacado algunos modelitos de los barbijos. Estamos haciendo los diferentes tipos de barbijos y pues para solventar la economía, para tener un poco de ingresos económicos. Muy temprano recibe a las artesanas. Filomena trabaja con 100 mujeres en el pueblo de Ticamuri y cada una de ellas elabora entre 5 a 10 unidades al día. Estas singulares mascarillas están hechas de bayeta de la tierra, un tejido del altiplano hecho de lana de animales del lugar. Las hermanas de arriba traen las lanas de llama, de oveja. En este sector también hay ovejas, entonces de eso lo hacemos también y con los mismos hilos hacemos los telares. Una vez terminado los bordados, Filomena los envía hasta el pueblo de Ayata, donde se encuentra Ana Alicia Laime, una líder indígena y artesana que se encarga de coordinar el trabajo de las mujeres. Ana explica que cada prenda cuenta una historia de cómo es la vida en su comunidad. Promocionar el trabajo de una mujer, ¿no? Cómo es aquí. Por eso en los bordados vas a ver la mamá cargando su agüita y hilándola. Y eso es el diario vivir de la mujer. Y siempre está acompañado con un animal o con unas plantitas. Son 700 mujeres de 15 poblaciones que se dedican a bordar con prisa los barbijos. Cada uno cuesta 15 bolivianos, unos 2 euros al cambio. Ana explica que en 7 días lograron vender más de 1.700 unidades y que su trabajo las hace más visibles ante la sociedad. No era valorado todo el trabajo que una mujer hacía, pero con los barbijos sí estamos demostrando la capacidad, el arte, el talento que tiene cada mujer, la inspiración. Una vez terminados los diseños, Ana Alicia llega a la ciudad de La Paz después de 8 horas de viaje para entregar los pedidos. Los compradores, como Itaí González, prefieren lucir los diseños originales y no los tapabocas comunes. Es cómodo, es calientito y bueno, lo que más resalta aquí son los diseños, ¿no? Más que todo, los diseños, los colores y así demostrando nuestra cultura boliviana. En Bolivia las mascarillas son de uso obligatorio y quienes optan por usar el barbijo andino sienten que están apoyando la promoción de la cultura local. En poco tiempo las artesanas indígenas fundaron la textilera Guayatex y ahora buscan exportar a mercados internacionales.